bendiga a todos, hermanos. Bienvenidos a la palabra que el Señor tiene para nosotros en este día. La semana pasada estuvimos hablando sobre 1 Pedro capítulo 1, del versículo 3 al 11. Permítame hacer un breve resumen porque es importante lo que voy a decirles. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 al 11. Habla de que todas las cosas se nos han sido dadas ya. Y de eso hemos venido hablando sobre las promesas del nuevo pacto. Y 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 dice que esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, es decir, a la vida como hijo de Dios, se nos han sido dadas ya. Es decir, la herencia ya la tenemos, ya es nuestra. Y en esos versículos dice preciosas y grandísimas promesas, para que alcanzando esas promesas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, es decir, parecidos a Dios. Parecidos a Dios en la forma de pensar, en la forma de hablar y en la forma de hacer. Ahora, una cosa es leer esos versículos, otra cosa es cómo es que funciona. Para esto hay que conquistar y apropiarse de las verdades del nuevo pacto, es decir, de las promesas, porque esos versículos dicen que si alcanzamos esas cosas que ya son nuestras, las promesas, si las tomamos, llegamos a ser participantes de la naturaleza divina, es decir, seríamos no igual a Dios, sino como Dios, hijos de Dios, reales, hijos de Dios oficiales, hijos de Dios con todos los atestados, con el poder, con todas las cosas como debe de ser, un hijo hecho y derecho. Ahora, para esto tenemos que conquistar y apropiarnos de las promesas del nuevo pacto. Ese es el punto de inflexión, ese es el punto clave de lo que hablamos la semana pasada, apropiarnos de las promesas del nuevo pacto. Sigue diciendo en esos versículos que si nos dedicamos a estas cosas, vamos a hacer firme nuestra profesión y nuestra vocación, es decir, nuestro llamado. En otras palabras, para eso, esa es la función o la labor que tenemos que hacer actualmente. Ya Dios nos dio todas las cosas y ahora las promesas del nuevo pacto tenemos que tomarlas. Pero tomarlas no es tan simple como pareciera, porque se toman por medio de la fe. Pero no una fe cualquiera, sino una fe de vivencia, no es una fe de creer solamente, sino que es una fe de experiencia y vivencia con Dios. Y de esto vamos a estar hablando. Todo esto va a ir quedando más claro a partir de las predicaciones de hoy, para apropiarse entonces de cada promesa, que recuerdan ustedes que tal vez yo creo que di una lista como de 24 o 25 promesas, tal vez sean muchas más, pero las más importantes. Para apropiarse cada una de esas promesas se requiere un nivel de fe. Algunas requerirán un nivel de fe fácil, relativamente fácil. Algunos requerirán un nivel de fe pues mucho de mayor grado, ¿no? De mayor nivel. Ahora, yo los invité para que procuraran hacer firme la vocación y la elección, como dice el versículo. El versículo dice, procuren hacer firme vuestra vocación y elección. Pero yo les dije a ustedes que yo les invitaba a que procuraran hacer firme la vocación y elección. Y cuando estaba orando, yo dije, Señor, gracias por invitarnos o algo así para que hacer firme nuestra vocación y elección. Bueno, sucede, amados hermanos, que el Señor me corrigió. El Señor me corrigió sobre este aspecto y me dice, corrígelo. Entonces estoy haciendo la corrección. Porque el Señor me dijo que Él no está invitando para que procuren hacer firme la vocación y la elección, que no es
una invitación. Porque la invitación suena a algo opcional, suena como una opción y Dios quiere que corrija. No es una invitación, es un mandato. Es un mandato de Él. Esa es la corrección, me llamó la atención y me dijo, corrige eso a todos aquellos que escucharon este mensaje. Así que espero, amados hermanos, que por favor corrijamos eso. Dios no está invitando a que hagan firme la profesión o la vocación o el llamado. No, Dios no está invitando, Dios está exigiendo, ¿sí? Está poniéndolo como un mandato. Así que procurar hacer firme nuestra vocación y nuestra elección tiene que ver con apropiarse de las verdades del nuevo pacto. Tiene que ver con hacer uso de la fe para obtener la promesa y que se haga realidad. Ahora, las promesas son nuestras ya. La herencia ya es nuestra, pero todo eso se obtiene por fe. Vamos a hablar cómo es que funciona esto. Y vamos a ver asuntos acerca de la fe que no necesariamente se predican comúnmente. La fe que hace posible hacer realidad las promesas del nuevo pacto. ¿Qué clase de fe es esta? Y el tema de esta predicación es, ¿qué clase de fe es la que tienes? ¿Qué clase de fe es la que tú tienes? Así que vamos a ir a Hebreos 11.1, el famoso versículo sobre la fe. Y lo vamos a estar leyendo. Déjeme ver cuántas versiones, 9 versiones diferentes. Traje 9 versiones diferentes porque necesitamos hacer un análisis de la palabra, de lo que realmente quiso dar a entender el autor. Y no va a ser suficiente con una única versión. Vamos a comenzar por la versión que todos tenemos, la versión más común, que es versión Reina Valera 1960, Hebreos 11.1, y dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok, quiero decirles que todas las versiones están correctas, pero hay diferencias entre una y otra, pero sin embargo todas están correctas y lo vamos a explicar en un momento. Entonces, Reina Valera en 1960 dice que la fe es una certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Ahora, Nueva Traducción Viviente dice, la fe, Hebreos 11.1, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Veamos que aquí, ahí, no está igual. Se parece, pero no está igual. Mientras que Reina Valera dice que la fe es una certeza de lo que se espera, Nueva Traducción Viviente dice que la fe es una demostración de la realidad de lo que esperamos. Y en vez de decir que es una convicción de lo que no se ve, dice que es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por un lado, Reina Valera dice que es una convicción, por otro lado dice Nueva Traducción Viviente que es una evidencia. Prácticamente Nueva Traducción Viviente está a favor de la fe como una evidencia o como una demostración, mientras que Reina Valera vemos que está a favor de una certeza y una convicción. Sigamos viendo otra versión, Biblia del Jubileo. ¿Qué dice la Biblia del Jubileo? Hebreos 11.1 dice, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Bueno, ya que hay otra diferencia más fuerte, ¿no? Entre la Biblia del Jubileo, porque habla que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan. No está diciendo que es certeza, que sí lo dice Reina Valera. No está diciendo que es una demostración de la realidad, que lo dice Nueva Traducción Viviente. No, dice que es la sustancia de las cosas que se esperan,
la demostración de las cosas que no se ven. En ese sentido se parece mucho a Nueva Traducción Viviente, que dice que es la Nueva Traducción Viviente es la evidencia de las cosas que no podemos ver, mientras que la Biblia de Jubileo dice que es la demostración. Evidencia o demostración, se parece. Veamos Dios, versión de la Biblia de Dios habla hoy. Dice así, Hebreos 11:1. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Se parece un poco a la Reina Valera, nada más que con otras palabras. Dios habla hoy, habla de plena seguridad de las cosas que esperamos. Y convencimiento de la realidad de las cosas que no vemos. Veamos ahora la nueva versión internacional. Dice así: ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos. Se parece un poco a seguridad, se parece un poco a convicción, sí, ¿verdad? Pero difiere un poco, ya habla de confiar. Ahora bien, la fe es confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Otra traducción en la Biblia se llama la palabra, orientada al idioma específico del país de España. La fe es garantía de las cosas que esperamos. Pero aquí es todavía más fuerte la diferencia, porque ahora habla de garantía. Reina Valera hablaba de certeza, Nueva Traducción Viviente hablaba de demostración de la realidad, Biblia del Jubileo habla de la sustancia de las cosas, Dios habla hoy, habla de tener plena seguridad, y Nueva Versión Internacional habla de tener confianza, y ahora la versión de la palabra dice que es la fe es la garantía de las cosas que esperamos y certeza de las realidades que no vemos. Vemos que casi aquí la mayoría están de acuerdo acerca de la certeza, la convicción, la demostración de creer que lo que no vemos es verdad. Eso sí, pero en la primera parte de las cosas que se esperan, ¿qué hacemos con esas cosas que se esperan? Pues unos dicen que hay que tener certeza, otros dicen que hay que demostrar la realidad de esas cosas, otros que es la sustancia de esas cosas, otros que es seguridad, otros que es confianza, y esta versión es que es garantía de las cosas que esperamos, la fe. Ahora, viendo las otras versiones, porque de Reina Valera, porque no solamente existe la versión de 1960, sino que está Reina Valera antigua, y esta otra versión, dice así: la fe es la constancia de las cosas que se esperan. Oiga, constancia. Ya llevamos muchas palabras diferentes acá, ¿verdad? Ya hay diferencias mínimas entre ellas y algunas sustanciales. Es la constancia de las cosas que se esperan, la comprobación de los hechos que no se ven. Es decir, va a la parte evidencial. Reina Valera Antigua va a la parte de las evidencias. Va hacia ese extremo, hacia ese punto. Tengo otra versión, Reina Valera contemporánea, y dice: ahora bien, tener fe, Hebreos 11:1, ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Va hacia la convicción. Reina Valera contemporánea. Y por último, Reina Valera antigua. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Entonces veamos que la misma Reina Valera, en sus diferentes versiones, han cambiado la traducción. Reina Valera antigua dice que es la sustancia de las cosas de las cosas que se esperan. Reina Valera contemporánea dice que es estar seguro de lo que se espera. Reina Valera antigua es la constancia de las cosas que se esperan. Y Reina Valera 1960, la certeza de lo que se espera. Entonces veamos aquí que tenemos varias versiones, 9 versiones de la Biblia, y unas difieren de otras. Entonces, ¿qué es la fe? ¿Es certeza? Sí, es certeza.
¿Es demostración de la realidad? Sí, es demostración de la realidad. ¿Es la sustancia de las cosas que se esperan? Sí, es correcto. ¿Es tener fe y plena seguridad de recibir lo que se espera? También. ¿Es confianza de lo que se espera? Sí. ¿Es garantía de las cosas que esperamos? También. ¿Es la constancia de las cosas que se esperan? Sí. ¿Estar seguro de lo que se espera? Sí. Entonces, todas las traducciones pues tienen validez. Todo es válido. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué decimos esto? Bueno, si hacemos un análisis de las palabras en griego, de los originales, porque el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego, la fe en griego se pronuncia pistis y se escribe pues de forma en griega, y una persona que sepa de griego koiné, que es el tipo de griego anticuado que se usaba en los tiempos de Jesús, en los tiempos de los apóstoles, pues diría, al hablar de la fe de Hebreos 11.1, pistis. Entonces, pistis, según Reina Valera, 1960, que es posiblemente la Biblia que usted tiene, pistis es la certeza de lo que se espera. Pistis es fe. Fe es la certeza de lo que se espera. Pistis, entonces. Pistis es la certeza de lo que se espera. Ahora, vamos un poco más al griego. Dice, pistis es la certeza de lo que se espera. Pero viendo al original, dice, pistis es la hipostasis. Hipostasis. Pistis es la hipostasis. Hipostasis es una palabra griega. Pistis es la hipostasis de las cosas que se esperan. Entonces, y aquí viene el asunto que muchos interpretan o traducen hipostasis con diferentes palabras. Unos lo tradujeron conforme lo hemos visto, como Reina Valera lo traduce hipostasis, lo traduce como certeza de lo que se espera. En Nueva Traducción Viviente, hipostasis como demostración de la realidad. Biblia del Jubileo, hipostasis como la sustancia. Dios habla hoy como plena seguridad. Nueva Versión Internacional como confianza. Versión La Palabra como garantía, hipostasis. Y en Reina Valera Antigua como la constancia de las cosas, y Reina Valera Contemporánea como como estar seguro. Es hipostasis. Y Reina Valera Antigua como la sustancia de las cosas. Y todas tienen razón, porque hipostasis tiene múltiples significados. Esta palabra. Cuando dice entonces el escritor de la epístola de los Hebreos que la fe, es decir, la pistis es la hipostasis, está hablando de muchos significados. Es la hipostasis de las cosas que se esperan. Eso dice literalmente. Pistis es la hipostasis de las cosas que se esperan. Literalmente es lo que dice ahí. Tratando de no traducir lo mínimo. Ahora, no podemos traducir, obviamente, tendríamos que traducir pistis, que es fe. La fe es la hipostasis de las cosas que se esperan. Pero ya cuando queremos traducir hipostasis, encontramos que tiene diferentes significados. Dependiendo del contexto, aplicamos un significado. Pero vemos que aquí que varios autores de versiones de Biblias diferentes, pues ven un contexto u otro contexto y de ahí le ponen un significado o le ponen otro significado. Entonces vemos que hay ciertas diferencias. Okay. ¿Cuál aplica? Todas. Todas aplican. Eso es lo que pasa con la hipostasis. Pistis, la fe, es la hipostasis de las cosas que se esperan. Ahora, analizando un poco esta palabra griega, hipostasis, esta palabra griega viene de la filosofía y aparece mucho en los escritos de Platón y Aristóteles, y describe en esa filosofía de Aristóteles y Platón,
Describe la esencia o la sustancia subyacente de algo. Eso es hipostasis. De ahí viene, pues, antiguamente, antes de Jesús, esa palabra, o antes de los tiempos de los apóstoles. Hipostasis como la esencia, la sustancia subyacente, esa que está implícita en algo. Una sustancia. Eso es hipostasis. La fe es hipostasis de las cosas que se esperan. La fe es una sustancia de las cosas que se esperan. Es decir, la fe es una sustancia que está en las cosas que se esperan, en otras palabras. Sustancia para entender que es tangible. ¿Sí? Lo que se espera no es tangible, porque se está esperando, todavía no se hace realidad. Pero eso que se está esperando tiene algo tangible, que es la hipostasis, o decir, la sustancia. Sustancia implica que es tangible, ¿sí? También se puede interpretar como un fundamento, como realidad. Que la hipostasis es el fundamento de las cosas que se esperan para que se hagan realidad. O hipostasis es la realidad de las cosas que se esperan. Pero da a entender que es una sustancia. En el Nuevo Testamento, esta palabra hipostasis aparece en otros versículos bíblicos y se interpreta como sustancia, también como esencia, como realidad, como fundamento, como confianza. Por ejemplo, cuando se dice en la Biblia que Jesús es la sustancia de Dios, es la imagen de Dios. Eso es lo que se dice en la Biblia. Cuando se habla de que es la misma sustancia de Dios, hasta hablando, dice que es hipostasis. Ok, entonces, una cosa es las cosas que se esperan, que es la esperanza, y otra cosa es la hipostasis. Hipostasis es la sustancia. Esa es la hipostasis, es la sustancia que sería la fe, esa sustancia. O sea, la fe es una sustancia. Las cosas que se esperan no es fe, son cosas que van a venir, son cosas del futuro, cosas que se esperan. La hipostasis no tiene que ver con las cosas que se esperan. La hipostasis es simplemente sustancia. Ahora, leyendo el versículo, dice que la fe es la sustancia, la fe de la Biblia, porque no es cualquier fe, es la fe de la Biblia, es la sustancia no de algo que yo me invente, sino de las cosas que se esperan. Ahora, ¿qué cosas son las que se esperan? Obviamente tienen que ver con las promesas del nuevo pacto. Todo lo que es promesa es algo que se puede estar esperando. ¿Okay? Tiene que ver con la esperanza. ¿Okay? Entonces, para hacer realidad las cosas que se esperan, hay que agregarle a esas cosas que se esperan la sustancia para hacer la realidad. Esa sustancia que hay que agregarle a las cosas que se esperan se llama fe o pistis. Ok, muy bien. Ahora, repito, una cosa es las cosas que se esperan y otra cosa es la sustancia. Se puede estar esperando las cosas que se esperan y no tener sustancia. Precisamente. En otras palabras, no tener fe. Podemos estar esperando algo, creyendo también en eso que es una promesa, sin fe, sin la sustancia. Porque la sustancia tiene que ver con creer, pero no es igual. Es más que eso. Ahora, ¿dónde se consigue esa sustancia? ¿Dónde está esa sustancia, esa fe? ¿Dónde se consigue? ¿Dónde está? Si nosotros, pues,
sabemos un poco de la palabra de Dios, dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Entonces, sabemos que por allí hay una conexión con la palabra de Dios. Bueno, la palabra de Dios entonces tiene que ser un ingrediente propio de esa sustancia. Es decir, no puedo yo inventarme la fe. No puedo yo decir que la fe bíblica simplemente es lo que yo me invente. Tiene que ser palabra de Dios. Ahora, se puede estar esperando las cosas que se esperan y sin fe. Pero en el caso del versículo dice que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan. No sé si me explico, hermanos. Se puede creer en las cosas que se esperan y no tener fe, y no tener sustancia en esas cosas que se esperan. O sea, tú puedes estar creyendo las promesas de Dios, ¿ok? Que es las cosas que eso tiene que ver con las cosas que se esperan. Tú crees en las promesas de Dios, pero no tienes la sustancia. Entonces, ¿qué pasa? Que fácilmente nos podemos engañar creyendo que tenemos fe, es decir, la sustancia, cuando no la tenemos. Ahora, ¿por qué se da esto? Ahora lo vamos a hablar, ahora lo vamos a conversar. Ahora, ¿qué pasa? Que existe pues algo que es importante que tomemos en cuenta. La fe proviene de Dios. La fe es un don de Dios. Viene por el oír la palabra de Dios. Y la fe es un fruto del Espíritu Santo. O sea, la fe es algo que el Espíritu Santo hace y desarrolla en nosotros. Cada uno tiene un nivel de fe que ha sido desarrollado conforme nuestra entrega, conforme la obediencia, conforme el conocimiento de Dios, conforme la adoración que hayamos tenido. Y el Espíritu Santo va depositando ese nivel de fe. De tal manera que algunos sí son capaces de tomar las promesas y hacerlas realidad, porque tienen el ingrediente, tienen la sustancia que se requiere para esa promesa, mientras que otros no. Les falta más relación con Dios, le falta más comunión con Dios, para que el Espíritu Santo decida ponerle más fe a esa persona, la fe que necesita para alcanzar una promesa específica. Ahora, hay dos tipos de fe, por así decirlo. Está la fe de Dios, en este caso, que es una fe que no es humana. Es decir, Hebreos 11:1 habla de la fe que no es humana. Cuando dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, está hablando de una fe que no es humana. No proviene del ser humano. Esta fe, que es una sustancia, que es una certeza, que es una seguridad, también no proviene del humano. Proviene de lo divino, proviene del área espiritual, proviene de Dios. Ese es el punto, primero. Segundo, existe una fe humana. Proviene del yo, de la humanidad. Existe una fe humana y existe una fe de Dios. Hebreos 11, cuando habla de los héroes de la fe, que hicieron hazañas, conquistaron reinos e hicieron grandes cosas, está hablando allí de la fe que Dios les dio. Una fe divina, no una fe humana. Cuando llegamos a ver en Hebreos 11:1 que la fe es la certeza, pero en otras versiones vemos que es la sustancia de las cosas que se esperan, es todo eso una fe que viene de Dios, es algo que Dios da. Sin embargo, existe una fe humana. Y de allí la facilidad de que nosotros nos podamos confundir al tener fe humana, creer entonces que por tener una fe humana estamos teniendo una fe
eh, divina, es decir, una fe hipostasis, como lo dice en el griego original, en el griego koiné. Ok, veamos y analicemos la fe divina y la fe de origen humano. Okay. Primero, entonces, la fe de origen divino. Este es un regalo de Dios. La fe es un don. Está relacionada directamente con la salvación, sobre todo, y la confianza en Dios, en lo que su palabra dice, en lo que Él dice. Esa es la relación que tiene. Características de esta fe de origen divino. Bueno, proviene de Dios, según Efesios capítulo 2, versículo 8. Se fundamenta en la palabra de Dios. Si usted va a Romanos capítulo 10, versículo 17, usted va a ver que es el fundamento, viene de la palabra que Dios dice y habla. Y produce una relación genuina con Dios y permite al creyente vivir en obediencia a esa fe. Esa fe va ligada a la obediencia, según lo vemos en todo el capítulo de Hebreos 11. Si tú analizas todo el Hebreos capítulo 11, verás que eso tiene que ver con una relación genuina de cada héroe, de cada personaje con Dios y de la obediencia que presenta. Y por último, es sobrenatural. Depende de la obra, no de la persona propiamente, sino de la obra del Espíritu Santo. Claro, a partir de una disposición del ser humano, pero quien da esa sustancia, esa fe, es el Espíritu Santo, y lo pone en el corazón de la persona. Todos los héroes de la fe de Hebreos 11 confiaron en las promesas de Dios, actuaron conforme a esa convicción que trascendía las circunstancias adversas, las circunstancias que ellos que se le presentaban, que era contrario a lo que ellos creían. Bueno, todos ellos tuvieron una fe que Dios les dio a través del Espíritu Santo, a través de los medios que Dios proveyó para que ellos recibieran esa fe. Ahora, la fe de origen divino está basada en las capacidades personales de la persona. La fe de origen humano, está basada en las capacidades del ser humano, en los razonamientos, experiencias humanas, y no necesariamente implican una confianza en Dios, para nada. Simplemente son personas que piensan positivamente, piensan en lo bueno, quitan todo lo negativo, creen, pero humanamente. No es necesario a Dios ahí. Hay cosas que se pueden obtener por medio de la fe humana, porque el creer que usted puede lograr algo que sea difícil de lograr, pues lo hace posible de que usted lo logre. Características de esta fe: surge del intelecto, surge de las emociones o de los deseos del ser humano. Fíjese bien que su fe está surgiendo de las emociones y del intelecto. Emociones es sentimiento, ¿verdad? Alegría, tristeza, lloro, emociones. Si surge la fe de sus emociones, de sus propios deseos, ¿no? Usted quiere obtener algo, pero es su deseo personal. Usted que quiere llegar a hacer algo, es su deseo personal. Pero puede ser que no sea el deseo de Dios. Ahora, si no es el deseo de Dios, pero es el deseo suyo, ¿usted puede llegar a obtenerlo? Sí, lo puede llegar a obtener a través de su fe humana, pero no es la fe de Dios. Porque si no es algo que Dios le esté interesando, Dios no va a poner la fe de Él, no lo va a poner para lograr un propósito que no es de Él. Surge entonces del intelecto, de las emociones, de los deseos del ser humano. Puede estar dirigida hacia cosas materiales, a personas o a sistemas, ¿no? La fe puede estar dirigida a cualquiera de esas cosas. No tiene un poder, obviamente, salvador, ni produce una relación con Dios. No tiene nada que ver con Dios, no es necesario. Sin embargo, puedo hacer uso de la fe humana para creer de que estoy usando la fe que viene de Dios. Ahora, obviamente, tiene la fe
que pone Dios, que estar ayudada por la fe humana? Definitivamente que sí. No sé si me explico. Y para que Dios te ponga la fe que viene de Él para lograr un propósito, por ejemplo, de alcanzar una de las promesas del nuevo pacto, tú tienes que creer humanamente en las promesas del nuevo pacto. Tú tienes que tener fe humana en las promesas del nuevo pacto. Pero tienes que entender que no es la fe humana la que va a hacer que logres obtener la promesa del nuevo pacto. Es la fe que viene de Dios. Eso claramente tienes que tenerlo. O sea, tu mente, tus decisiones, tu voluntad tiene que apoyar que el deseo de querer tener las verdades del nuevo pacto, las promesas, de hacerlas realidad. En ese sentido, ese tipo de fe humana es necesaria para poder llegar a tener la fe que viene de Dios. Pero muchos suelen confundirse. Muchos suelen confundir creyendo que al tener la fe humana ya tienen automáticamente la fe que proviene de Dios, y no es así. Y es allí cuando Dios nos dice: en lo que tú me pidas no lo puedo hacer porque no tienes fe. Cuando Dios nos dice eso, a mí me lo ha dicho el Señor, y yo he dicho: ¿cómo que no tengo fe? Yo creo que tengo fe. Bueno, sucede que la fe que yo creo que tengo no es la fe hipostasis, es la fe humana, es la fe de la parte humana, que sí es importante y necesaria para la fe que Dios va a dar. ¿Qué necesito entonces yo? Crecer en el Señor. Necesito que esta fe, la fe hipostasis, la fe que es de Dios, que sí tengo, porque todos tenemos un nivel de fe, todos tenemos un grado de fe, crezca, se desarrolle y alcance un mayor nivel, para que entonces yo pueda tener esa fe que alcance alguna promesa o algún desafío que se me esté presentando, espiritualmente hablando, que también pueda estar conectado con alguna realidad en el mundo terrenal o natural. Ejemplo bíblico de la fe de origen humano: Juan capítulo 2, versículo 23 al 25. Algunos creyeron en Jesús al ver sus señales, pero su fe no era genuina, ya que Jesús decía dice la palabra que no se fiaba de ellos porque conocía lo que había en el hombre. No era fe de Dios, era fe totalmente humana. La fe humana puede manifestarse también como confianza, por ejemplo, en los ídolos o en los sistemas humanos que Dios reprueba. Jeremías capítulo 17, versículo 5. Diferencias principales, entonces, entre la fe divina que podemos recibir a través del Espíritu Santo y la fe humana. Origen de la fe divina viene de Dios, es un don de Dios. Origen de la fe humana viene del ser humano. La base de la fe divina, la palabra y las promesas de Dios, es la base de la fe divina. Creer en la palabra y en las promesas de Dios. La base de la fe humana es la experiencia, razonamientos y emociones. Ahora, yo puedo creer en la palabra y en las promesas de Dios humanamente, sin tener fe divina. La fe solamente la da Dios. Yo puedo producir la fe humana, pero no puedo producir la fe divina. Yo no la puedo producir. La fe es un regalo. Sí, es un regalo no inmerecido. La fe es un regalo merecido. ¿Sí me explico? Se parece a la bendición, ¿no? Dios bendice, no necesariamente bendice al que no hace nada, más bien bendice al que hace. La bendición se gana, pues. Generalmente la bendición se obtiene por un trabajo, por algo. La bendición no viene solita, simplemente. ¿Okay? Igual que la prosperidad. Se siembra, el que siembra cosecha, el que siembra recoge. Entonces, yo por experiencia, por pensamiento humano, yo puedo creer en las promesas de Dios y en la palabra de Dios y creerlo humanamente, pero sin tener relación con Dios.
sin adoración, sin unión con Dios, sin estar en su trono, etcétera, etcétera. Entonces no estoy conectado como debo de ser con Dios. Entonces no hay fe. La fe solamente proviene por el Espíritu de Dios. El propósito de la fe divina es salvación en el pleno sentido de la palabra. No solamente salvación del alma, sino salvación de todo. Salvación de situaciones difíciles, salvación y prosperidad en todas las áreas. El propósito también de la fe es obediencia y tener una mayor relación con Dios, mientras que la fe humana es lograr metas humanas, lograr metas terrenales. La duración de una fe divina generalmente es eterna y la duración de una fe humana es terrenal, es limitada por un tiempo. Ahora, aunque ambos tipos de fe existen, solo la fe de origen divino tiene un impacto pues redentor, salvador en el pleno sentido de la palabra. La fe humana, aunque útil en ciertos aspectos terrenales, no puede sustituir la fe que viene de Dios para la vida espiritual y mucho más para el ámbito de lo que es salvación en el pleno sentido de la palabra. Hay cosas terrenales que pueden ser alcanzadas usando la fe humana, así como también usando la fe de Dios. Entonces, alguien pues puede usar cualquiera de los dos tipos de fe para algunas cosas terrenales, para que sean alcanzadas. Si tú quieres un aumento o tener un ingreso mayor, tú puedes ser un mejor trabajador y tú te lo propones. Eso no necesariamente es fe de Dios. Requiere fe para eso. Eso es perfectamente la fe humana la que está actuando allí. Ahora, hay cosas terrenales a las cuales se les ha acabado las posibilidades terrenales, ¿sí? O sea, hay cosas que tú quieres en este planeta Tierra que ya las posibilidades humanas ya no existen. Ya se volvieron inalcanzables humanamente. Existen muchas cosas, como por ejemplo la sanidad de enfermedades que ya son terminales, que ya enfermedades que ya no hay cura. ¿Sí? Tú quieres algo terrenal, que es la sanidad del cuerpo, pero no hay cura. Entonces hay cosas terrenales a las cuales se les ha acabado las posibilidades humanas y solamente pueden ser alcanzadas por la fe que proviene de Dios. Entonces, como nosotros alcanzamos cosas terrenales, muchas veces malinterpretamos las cosas y decimos, es que fue la fe en Dios que me ayudó. Y tal vez no haya sido la fe en Dios, sino fue que tuviste fe humana. Y también puedes hacerlo al contrario. Puedes hacer cosas para Dios. Tú decir que lo hiciste con la fe de Dios, porque lo hiciste para Dios, pero no necesariamente pudiste haber hecho todo con la fe humana, haciendo las cosas para Dios. Ok, entonces esto es muy importante para que nosotros entendamos entonces que la fe de Hebreos 11.1 no es una fe humana, que de la fe de la cual habla Hebreos 11.1 hipostasis es la fe que proviene de Dios. Que existe la fe humana, sí existe, pero no necesariamente esa fe humana es exactamente como la fe de Dios. Ahora, la fe que proviene de Dios va a requerir también la fe humana, sí, porque el ser humano tiene que decidir. Claro que sí, el ser humano va a tener que decidir, pero no está enfocado el ser humano en la fe humana, sino que el ser humano está enfocado en la fe que proviene de Dios. Está ocupado en las cosas espirituales, en otras palabras, está ocupado en las cosas de Dios y no está ocupado en las cosas del mundo. Ahora, hay personas que pueden hacer de sus metas personales proyectos que dicen ellos que es de Dios, cuando no es de Dios.
No todo lo que tú quieras hacer en este planeta Tierra significa que Dios quiere también que tú lo hagas. No, para nada. Tú tienes ahora un Señor porque aceptaste a Jesús como Salvador y como Señor. Tú tienes ahora un Señor y el Señor es el que manda. Tú no haces lo que quieres, tú no haces conforme tus metas personales ya. Ahora tú haces conforme las metas de Dios. Ese es el orden correcto. Sin embargo, pues muchos cristianos no tienen ese orden correcto. Tienen a Dios como Salvador, pero no tienen a Dios como Señor. Okay, sirva este mensaje entonces para ir entendiendo qué es la fe. Vamos a ir aprendiendo las próximas semanas más al respecto de todo esto. Yo estoy armando este rompecabezas, por así decirlo. Estoy armando toda esta estructura que nos permita a nosotros entender, comprender y qué es lo que tenemos que hacer para hacer uso de la fe que proviene de Dios y no la fe humana para alcanzar las verdades y las promesas del nuevo pacto. Y así ser participantes entonces de la naturaleza divina, ser como Dios es en cuanto a nuestra forma de comportarnos, en cuanto a la forma de hablar, en cuanto a la forma de pensar y a la forma de hacer. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Bendícela, que llegue bien, Señor, al corazón de cada hombre y cada mujer que ha escuchado. Te pedimos que nos sigas revelando sobre estos conceptos y estas verdades que nos ayudan a enfocarnos correctamente, a entenderlas para poder apoyar consecuentemente y tomar las decisiones correctas para crecer en la fe que proviene de ti, Señor. Queremos ser repositorios y de esa fe del cielo, de esa fe que tú das, Padre, para alcanzar las verdades que tú nos has dado, todas las riquezas en Cristo, toda la herencia que tú nos has dado, todas las promesas que ahora son para nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.